Hermanos, este discurso va desde el 38.1 hasta el 39.30. O sea, 2 capítulos completos. Es un solo discurso. De todas maneras, pues, si pudiéramos partir el discurso, esos pedazos serían temáticos. Por ejemplo, desde el versículo 1 hasta el versículo 7 son desafíos directos del Señor a Job. Desde el versículo 8 hasta el versículo 38 son muestras de la grandeza de Dios en el control de los fenómenos naturales y de los seres inertes, ¿no? Pues, de la creación de Dios, mejor dicho. Y desde el 38-39 hasta todo el 39 el Señor va a hablar es de animales. Entonces el Señor se va a enfocar en Él como creador y como gobernador de esas creaciones. Ese va a ser, hermanos, como el resumen de esos 2 capítulos que vamos a hablar. Trataremos de ir verso por verso como tratamos de hacerlo siempre. 38.1. Tengo en esta mañana la Reina Valera 95 y la traducción viviente. Entonces respondió Yahvé a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñete como un hombre la cintura. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién dispuso sus medidas, si es que lo sabes? ¿Quién tendió sobre ella la cuerda de medir? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular cuando lavaban juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando yo le puse nubes por vestidura y oscuridad por faja? Yo establecí para el mar límites, le puse puertas y cerrojo, le dije: hasta aquí llegarás, no pasarás adelante, ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has dado órdenes a la mañana alguna vez en tu vida? ¿Le has mostrado al alma su lugar para que ocupe los confines de la tierra y sean sacudidos de ella los malvados? La tierra cambia luego de aspecto como el barro bajo el sello y toma el aspecto de una vestidura, mas la luz les es quitada a los malvados y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has penetrado tú hasta las fuentes del mar y has caminado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú la extensión de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Dónde está el camino que conduce a la morada de la luz? ¿Dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites y conozcas las sendas de su casa? Quizá tú lo sabes, puesto que entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has penetrado tú hasta los depósitos de la nieve? ¿Has visto los depósitos del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se difunde la luz y se esparce el viento del este sobre la tierra? ¿Quién le abre un cauce al turbión? ¿Quién le abre un camino a los relámpagos y los truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no vive ningún ser humano, para saciar la tierra desierta y sin cultivo, y para hacer que brote la tierna hierba? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo quién la dio a luz? Las aguas se endurecen como piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú anudar los lazos de las Pléyades? ¿Desatarás las ligaduras de Orión? Haces salir a su tiempo las constelaciones de los cielos. ¿Guías a la osa menor con sus hijos? ¿Conoces las leyes de los cielos? ¿Dispones tú su dominio en la tierra? ¿Puedes alzar tu voz a las nubes para que te cubra gran cantidad de agua? ¿Envías tú los relámpagos para que ellos vayan o para que te digan aquí estamos? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Quién dio inteligencia al espíritu?
¿Quién cuenta con sabiduría lo que hay en los cielos? Los odres de los cielos. ¿Quién hace que se inclinen cuando el polvo se ha endurecido y los terrones se han pegado unos con otros? Versículo 1. Bueno, hermanos, pues han pasado varios discursos. Ya hablaron tanto Job. Job habló 12 veces. Cada uno de los amigos habló 3 veces. A excepción de Sofar, ¿no? Sofar fue el único que al final no dijo nada. Luego intervino Elío habló un solo discurso, hermanos, pero largo. Algunos eruditos piensan que la intervención de Elío fue como un arreglo posterior que se le hizo al libro. Pero no, hermanos, ya viendo la unidad del libro y en ese momento cuando el Señor es el que interviene, podemos ver como si Elío hubiese Dios permitido o hecho, inclusive impulsado de que hablara para decir muchas cosas que prepararían lo que Dios va a decir más adelante o por lo menos hoy. Vemos muy parecido, ¿no?, la forma como el Señor habla a muchas de las cosas que Elío dijo al final de su discurso. Es muy interesante. Eso, hermano, lo digo sin dar pie para que alguno piense, como seguramente han pensado algunos místicos, que Elío es una especie de ángel que se mete en el discurso y empieza a hablar o algo por el estilo. No, es un muchacho, o bueno, un joven en comparación a los otros, ¿no? Ya vimos que un joven en ese tiempo era pues, una persona en edad fértil. Aquí en el capítulo 38 entonces el Señor responde, pero mire cómo dice, ¿le responde a quién? A Job. Si Elío es el que ha estado hablando, hermanos, en esas 4 intervenciones que hizo, ¿qué se supone o qué esperaríamos nosotros que hubiera pasado? Que el que hubiera hablado, ¿quién era? Job. Se supone que Elío lo había retado, ¿se acuerdan? Respóndeme, no te intimides, yo hablaré y tú luego hablas. Job no le respondió. En ese sentido podríamos mirar, hermanos, un tanto de obstinación en el corazón de Job. Un tanto de obstinación, ¿por qué? Porque muchas cosas que Elío habló, si bien son injustas para su propio caso, son ciertas y son sanas. Pero Job se mantiene firme en lo que ha dicho por completo. Hemos hablado, hermanos, que era necesario que Job se mantuviera siempre firme, declarando que es inocente. Sí, pero es que en su posición de firmeza, de que yo soy inocente, se abstuvo de retractarse de muchas cosas que sí debió retractarse o que debió por lo menos aclarar. Porque aunque él se mantuvo firme en decir que yo no soy culpable de lo que ustedes me dicen, yo soy inocente, hay muchos aspectos, hermanos, que por su apasionamiento Job dijo que fue bastante atrevido con Dios. Cuestionó el plan de Dios, cuestionó, pidió explicaciones a Dios por su justicia, por su intervención en el curso de la historia, y esos detalles nada tienen que ver con que él es inocente. O sea, no tenía por qué haber dicho lo otro. Listo, es inocente, pero entonces empieza ya a cuestionar a Dios, a ser atrevido, y ahí vemos, hermanos, una falla en Job y la razón por la cual el que responde aquí es el Señor y no Job, porque él está tan aferrado a que como es inocente y no se va a retractar, tampoco se retracta de nada lo que dice. Muchas veces, hermanos, actuamos de esa manera. Tenemos una posición que consideramos correcta, pero cuando miramos nuestra posición está compuesta de varias ideas que están equivocadas. Entonces, no retractarnos de la posición no significa que no debemos desechar aquellas cosas que sí tienen que ser desechadas. Job piensa, es que si yo me retracto de algún punto, puedo ser tomado como que no soy inocente. Entonces podemos ver, hermanos, que por eso Job no interviene y nos lamentamos por eso. Entonces, o sea, por la actitud, ¿no?, de nuestro hermano Job. Todos esos detalles el Señor nos permite ver, ¿no?, porque
De Job tenemos un testimonio que es recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto. Entonces Dios nos permite ver qué significa perfecto, que perfecto no es un semidios o algo por el estilo, sino una persona que también tiene defectos, también tiene errores, tiene fallas. Y aquí vemos una de ellas. Entonces, viendo, hermanos, que Job no reflexiona de lo que ha estado hablando en forma ligera contra el Señor, aparece el Señor en escena. Algo para que podamos de pronto imaginarnos la escena. ¿Se acuerdan que las últimas intervenciones de Eliú era acerca de las tormentas? De que todo se oscureció, de que podríamos imaginarnos, hermanos, como una especie de obra teatral o una escena pues real, entonces, donde están conversando y de repente el cielo empieza a tornarse gris y Eliú le dice: escucha los truenos, escucha, ¿sí? Y resulta que el cielo está todo gris, hermano, y de repente hay un torbellino. Entonces ese torbellino, hermanos, aparece, no nos dice a qué distancia está, solamente nos dice que es un torbellino, que Eliú ha estado hablando de eso. Eliú ha estado diciendo que de la nube proviene el torbellino, que el torbellino responde a las órdenes de Dios, que hay un depósito en las nubes, que Dios saca de allí lo que desea, y precisamente, hermanos, de ahí es que proviene Dios. Y fíjense que vamos a darnos cuenta, Dios no se va a referir en ningún momento a los amigos, ni a Eliú. Todo el tiempo va a venir a hablar a Job. Eso nos parece extraño, porque si miramos y hacemos una comparación, los que dijeron más cosas extrañas y equivocadas fueron los amigos, pero pareciera que Dios estuviera presente para regañar o corregir a Job. No, hermanos, vamos a mirar en esta mañana como una manera de introducción a este tema, porque el Señor le habla solamente a Job. Entonces nos sirve como conector de todo lo anterior para darle, hermanos, esa continuidad, no una pausa prolongada. Entonces, ustedes se acuerdan que cuando los amigos de Job llegan, pasaron 7 días todos callados. Cuando Job para, los amigos se quedan callados, entonces Eliú, como ve que se quedan callados, él interviene. Aquí, entonces respondió, nos da a entender de que fue inmediato. Apenas Eliú se detiene, hermanos, el torbellino aparece en la escena a hablar el Señor desde ahí. Entonces respondió Yahvé. Algo también muy importante. Si nosotros miramos los capítulos anteriores, Job nunca ha dicho, ni tampoco los 3 amigos ni Eliú han dicho Jehová. Todo el tiempo han dicho que el Shaddai, omnipotente, Elohim, el Dios vivo, pero no han dicho el nombre santo, no han dicho el nombre del Señor. Y aquí sí aparece, hermanos. ¿Dónde más había aparecido? En el capítulo 1. Pero en las conversaciones no. Eso es muy interesante. Jehová le responde a Job. El nombre de Jehová es el nombre que Dios usa para mostrar su relación de pacto con el ser humano. Como Él es fiel a ese pacto de redención, ese es el nombre que Él escogió para tener una comunión con su pueblo. En las conversaciones, ellos habían presentado a Dios como un Dios distante, lejano, como un Dios absoluto, inalcanzable, como un Dios inaccesible y todopoderoso, que lo caracteriza también su misericordia, su bondad, su condescendencia, pero más inclinados hacia el hecho de que es un Dios inalcanzable. Y aquí, con que diga Jehová respondió, nivela la balanza, hermanos, y nos muestra un Dios inalcanzable, pero que a la vez está cerca. Porque si está lejos de toda la creación, está cerca de su pueblo. Y una muestra de eso es el nombre santo, con el cual se comunica con su pueblo. Entonces, ese nombre, hermanos, Jehová, es muy significativo, porque aquí nos está mostrando entonces Dios que está hablando como Padre. Si ustedes miran, por ejemplo, en el libro de Números,
La primera vez que Dios se le aparece a Balaam, dice, y se le apareció Dios a Balaam, Elohim. El nombre de Dios, así, Elohim, significa un Dios real, vivo, poderoso, santo, pero que es inalcanzable. Pero cuando dice Yahvé, cuando dice el nombre de Dios, está de por medio el pueblo de Dios. Este Dios, hermano, el Dios único y verdadero, vivo y fuerte, se ha revelado a sus redimidos con un nombre. En la escena de la zarza, en Éxodo capítulo 3, dice, yo soy el que soy, Yahvé. Con ese nombre se me recordará por todas las generaciones. Está hablando Dios a Moisés, y Moisés le comunica a la nación de Israel ese nombre. Y así, hermanos, el nombre santo es comunicado hasta los días de hoy. Entonces, ¿qué está queriendo decir también? Que Job no es un impío. Está confirmándonos que Job es un santo del pueblo de Dios. Definitivamente no es un regaño. Dios no viene a regañar a Job, hermanos. Viene a respaldarlo. Porque si se presenta a Dios, no le habla a los amigos, sino a su hijo Job. Hermoso. Entonces vemos, hermanos, que cuando Dios nos corrige, está mostrando que efectivamente somos sus hijos. Cuando Dios nos habla es porque somos sus hijos. Entonces dice, no desprecie la disciplina del Señor, porque a quien Él ama, disciplina. Job, el Señor se le presenta a Job y le habla solo a Job, porque la persona que está siendo probada en todo el libro es Job. Y como los amigos han dicho cosas que Dios no va a respaldar, ni siquiera los mira, hermanos. Si nosotros leemos, que ya lo hicimos todo el 38, el 39, el 40, el 41, 42 al comienzo, vamos a mirar que el Señor está hablando en términos genéricos. Es decir, las palabras del Señor son tan amplias, tan, hermanos, grandes, que sería ignorante decir que esas palabras son exclusivamente para Job. En ese sentido, Job aquí nos representa a todos. Job, hermanos, por eso Dios solamente se refiere a uno. Está tomando a Job como un representante. Nosotros mirábamos al comienzo del libro, cuando estudiábamos al comienzo, que Job representaba a la iglesia en muchos aspectos. Hoy vamos a ver, sí, lo confirmamos, Job representa a la iglesia, pero debido a la actitud de cuestionamiento que Job tomó, Dios va a hacer que Job represente a toda la humanidad. Porque, hermanos, no solamente los de afuera han cuestionado al Señor en su forma de proceder, también los de dentro. Los del pueblo de Dios muchas veces hacen preguntas, hermanos, muy atrevidas, y Job lo hizo. Entonces vamos a ver que Job representa a la iglesia, sí, pero en este capítulo está representando a la humanidad insolente, a los que se aferran a una llamada ciencia para negar a Dios, para tener o sentir que son autónomos e independientes de Dios. Aquí en este capítulo Job está representándolos a ellos. En este capítulo Job está representando a los agnósticos, a los ateos, a los cuestionadores. Aquí en este capítulo Job está representando a todo aquel que porque Dios no le responde sigue hablando blasfemias. Entonces no pasa nada porque de todas maneras Dios no dice nada. Si fuera real me regañaría. Ya lo hizo en Job 38. Job aquí está representando, hermanos, a toda la humanidad, que en nuestro corazón hay tan grande altanería que nos atrevemos a enfrentarnos al Santo de Israel. Ustedes se acuerdan, hermanos, que Job había dicho, es que yo voy a ir al tribunal y sé que voy a salir bien. Si él me pregunta, no podré responderle ni una sola cosa entre mí. Pero en otro capítulo dice, yo sé que yo voy a argumentarle, él me va a escuchar y me da la razón. Vamos a ver, hermanos, si Job es capaz de responder algo. No va a responder nada, hermano, no puede. Hoy día
aquellos que hacen parte de los escépticos, tratan de tomar varias de estas preguntas y darles respuesta debido a los avances científicos que ya han habido. Pero hermanos, la idea no es ni siquiera que se le dé respuesta a las preguntas. El propósito del Espíritu Santo aquí en este capítulo no es darnos clases de biología o de física, aunque hay mucha información científica aquí. El propósito del Espíritu Santo es mostrar la pequeñez del hombre, la ridiculez de un hombre que quiere cuestionar a Dios y la grandeza de un Dios que es el creador de todas las cosas y el gobernador de las mismas. Todos los cuestionamientos que con un puño, hermanos, han hecho los seres humanos ya han sido contestados en Job 38. Y esas respuestas, hermanos, serán reiteradas en el juicio del trono blanco, cuando estén todos delante, que no podrán levantar la cabeza y desearán más bien que les caiga el universo encima antes que estar enfrente de Dios. Ahí, hermanos, todos los cuestionamientos que hicieron con puño y con dura cerviz, con cuello erguido, así muy arrogantes contra un Dios que les es invisible porque es santo, santo, santo. Ese día, hermanos, todos sus cuestionamientos serán lo que siempre han sido, pero ellos se darán cuenta: polvo y ceniza, viento inútil. ¿Qué pasa? Un torbellino. ¿En qué otras escenas ha aparecido Dios de esa manera, hermanos? ¿Cuándo Dios ha hablado así antes? Éxodo 19, Deuteronomio 4 y 5, cuando entregó la ley. Dice la Escritura que en el monte Sinaí había un fuego, hermanos, que iba hasta los cielos, que había una nube densa, salían rayos y centellas de allá, y desde allá se escuchaba un sonido de trompeta que iba cada vez creciendo, y una voz decía: yo soy el Señor que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y empezó Dios desde allá, hermanos, desde esa tormenta, de esa oscuridad allá en el monte, a hablar. Y cuando hablaba todo temblaba y la gente decía: no, Moisés, vaya usted, porque si nos habla ese fuego nos va a matar. Ya Dios había hablado desde allá, hermanos, desde la oscuridad. Pero nosotros somos tan ciegos, tan mentecatos, que aún la luz más grande de Dios para nosotros es oscuridad. Y Dios allí presente, hermanos, aunque es todo luz, para el pueblo era una oscuridad de la cual emanaban rayos. Aquí es lo mismo, hermanos. Aquí no nos habla de rayos como en Éxodo, como en Deuteronomio, pero sí nos habla de un torbellino. La oscuridad del torbellino. El torbellino, hermanos, es tan denso que parece neblina, como gris, oscuro. No puede ver una figura, no puede ver a Dios, no sale una mano desde ahí hablando, ¿sí? No se alcanza a ver, hermanos, un rostro desde el torbellino, hay oscuridad. Esa aparición es una prueba, hermanos, de la disciplina paternal de Dios. Si Job ha estado hablando de forma grosera y atrevida, si los amigos han hecho abogacía de Dios de forma injusta, si han estado hablando cosas, hermanos, que Dios no les mandó que dijeran, entonces Dios tiene que aparecer en la escena, hermanos, para humillarlos. Ustedes y yo no hemos visto un tornado, ¿cierto? En vivo y en directo. En esta región, en esta parte del mundo no ocurren esos fenómenos. Pero quienes sí los han visto, hermanos, debe ser algo impresionante, aterrador. Desde ahí habló Dios a Job, para que no se le olvide que Dios es terrible. Él es temible. Dice en Génesis, el terror de Isaac, que causa miedo, hermanos. Un miedo no maligno, sino un miedo, hermanos, que nos muestra nuestra grandísima impotencia. Y habla Dios desde allá, hermanos,
¿Qué sentían los israelitas cuando escucharon la ley? Miedo, hermanos. Temblaban, dicen Deuteronomio que Moisés temblaba, hasta Moisés, hermano. Hasta Moisés tenía terror. Y cuando Moisés sube, lo único que pudo hacer Moisés fue tirarse al suelo, poner su cabeza entre las rodillas y ahí postrado 40 días y 40 noches. Esa es la actitud, hermanos. Lo máximo que un ser humano puede hacer en confianza, su presencia terrible, impresionante y temible, nos debe doblar. Y si el ser humano habla arrogante, entonces Dios lo humilla. Y un simple torbellino nos muestra lo miserables, pequeñitos que somos. El propósito de Dios de hablar desde un torbellino era infundir temor de Dios. El mismo temor que provocó en el monte, se lo provoca a Job ahí, para que aprenda a callarse. Así también Dios hace muchas veces, hermanos, con nosotros. Dios nos habla a las buenas, muchas veces nos llama con dulzura, casi como pidiéndonos, como rogándonos entonces, como dice Corintios. Pero si al ser humano no le da la gana hacer caso así, entonces Dios tiene que aparecer desde un torbellino, con enfermedad, con dolor, con sufrimiento, para humillarlo, para partirlo en pedazos en el suelo, para quebrarlo. Si usted es muy orgulloso, entonces Dios lo destruye en el suelo para que aprenda. Ese es Dios, hermanos. Y eso lo hace con sus hijos. A los répros los abandona en su actitud, para que en el juicio del trono blanco, eso que nosotros ahora sentimos, lo sientan allá, hermanos, pero 1000 veces peor. Pero con sus hijos, hermanos, Él lo hace mostrando su paternidad, porque somos, como dice Salmos, como un burro, que toca arriarlo para que obedezca, dice Salmos. No actuamos como las ovejitas muchas veces. Las ovejitas, cuando escuchan la voz del pastor, ellas van y nos siguen. No, muchas veces actuamos como un burro, toca a las malas. Entonces, hermanos, Dios emplea la vida, las cosas difíciles, la tribulación, la aflicción, para entonces, si no hicimos caso a las buenas, entonces a las malas. Job no reflexionó, no hizo caso con lo que Eliú dijo. Job, hermanos, falló en retractarse de aquello que debía retractarse. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Denme una explicación. Bueno, ahí se cruza la línea, hermanos, y Dios no nos va a responder a nosotros el por qué. Es más, si pudiéramos, en nuestros cuadernos de apuntes, podríamos anotar todas las preguntas que Job hizo. Miremos si en el 38, en el 39, en el 40, en el 41, en el 42, Dios le respondió una. No, ninguna. Dios no está obligado a responder las preguntas a nadie, hermanos. No le respondió ninguna. Nosotros sabemos por qué había ocasionado, por qué había sucedido toda esa tribulación. Ya sabemos que había habido una especie de debate entre Dios y Satanás. Y Dios toma a Job como una prueba de que Dios es verdadero y de que Dios preserva a los suyos y que los suyos perseveran hasta el final. Pero Dios no baja a decirle: mira, Job, lo que pasa es que Satanás vino un día. Te explico porque es que tú me pediste explicación. Entonces Satanás me dijo esto y esto y esto, y yo pues le respondí eso. Por eso es que pasó todo eso, ¿ya entiendes? Bueno, Señor, ahora sí, así me gusta. Hermanos, Dios no va a rebajarse a nuestro nivel. O por lo menos aquí no lo hizo cuando se convirtió en un bebé. Ahí sí se rebajó, hermanos. Dice Filipenses, tomó la forma de siervo y se humilló hasta lo sumo. Pero aquí todavía no, hermanos. Suficiente humillación fue tomar nuestra semejanza, frágil, débil, limitada. Y aún así, hermanos, ni siquiera el Señor Jesús, que es Dios hecho carne, trajo las respuestas a las preguntas de Job. Job falló en considerar su propia debilidad. Él muchas veces hizo énfasis en que él es débil, pero no consideró que es débil como para pedir, hermanos, una explicación. También, hermanos, Job falla en considerar su propia insensatez. Si Dios responde, él va a entender. Hermanos, este estilo dice: Jehová respondió. ¿Y respondió qué? Con preguntas.
preguntas que Job no puede resolver. Así somos nosotros, hermanos, débiles e insensatos por naturaleza, y no podríamos entender una respuesta de Dios. Ustedes se acuerdan una vez, allá en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, se le acercan los fariseos y escribas al Señor y le preguntan: dinos algo, ya déjanos, sácanos de esta incógnita, esa situación que estamos de duda, inquietudes. ¿Tú eres el Mesías o no? ¿Con qué autoridad haces todo lo que haces? Dinos ya y sácanos de este suspenso. Y Cristo les dice: bueno, yo les voy a responder con qué autoridad hago todo esto si ustedes me responden esto. Y el Señor hace una pregunta, hermanos, y los fariseos no son capaces, entonces el Señor tampoco les responde. El Señor, hermanos, responde con otra pregunta y nunca somos capaces de responderlo, porque somos insensatos y débiles por naturaleza. Entonces, no se nos olvide, cuando tengamos preguntas, hermanos, es mejor ser bastante reverentes ante el Señor, cuidarnos la boca, hermanos, porque nuestras preguntas son irrisorias. Pensemos, si Dios va a sentirse obligado a responderme a mí una pregunta, yo tendría que responderle a Él la que Él me tenga a mí. Y la que Él me tiene a mí, hermanos, no. Porque el propósito de Dios no es ni siquiera que haya respuesta. El propósito de Dios es que humillarnos. El propósito de Dios no es que diga: no, pues yo no sé. No, el propósito de Dios es que nos callen, que se callen. Y quedemos ahí, hermanos, reconociendo nuestra debilidad, nuestra insensatez. ¿Sí? De todas maneras, hermanos, a pesar del terror que emana de la presencia de Dios para con nosotros, a pesar de la sabiduría enorme que tiene Él, vemos la paternidad de Dios, porque ¿quién es Dios? O más bien, hermanos, dice Salmo 8, ¿quiénes somos nosotros para que el Señor nos responda? O sea, ¿quién es Job, hermanos, para que Dios venga y le responda? Pero lo hace, ¿por qué? Porque nos ama. Él no tiene por qué venir, hermanos, pero Él aceptó la cita. Job dice: quisiera que viniera y habláramos aquí personalmente, que hubiera como un mediador, como... Todavía el mediador no está. Pero fue hasta allá, le aceptó la invitación. El Señor viene y como accediendo a su petición de un niño que quiere que su papá hable con él. Quería respuestas, no se las va a dar, pero sí le da su presencia, su compañía, presencia que ya estaba ahí. ¿Se acuerdan? Eliú dijo: Dios ha estado presente en todos los discursos, nos ha escuchado. Pero Job no lo puede ver por la desesperación que tiene, por su emoción, por sus pasiones. Entonces, ¿qué? Dios hace que su presencia sea palpable por medio de un torbellino, a nosotros por medio de una tribulación, por medio de una enfermedad, por medio del dolor, por medio de la aflicción, por medio del sufrimiento, por medio, hermanos, de un zarandeo, para que aprendamos que Él sí es real, hermanos. Y ahí está el Señor respondiéndole a un mortal, porque lo ama, porque es su pueblo, porque Él hizo un pacto, porque Él es fiel con los suyos. En ese sentido, Job representa a la iglesia. Hoy día Dios no se va a parecer un torbellino. Ya nos basta con una sola vez que lo hizo, porque esa sola vez que lo hizo aplica para todas. Cuando usted y yo escuchamos a alguien alzar el puño y hacer preguntas capciosas, Job 38, versículo 2. La primera pregunta que el Señor hace está diseñada para desinflar al hombre. ¿Usted cree que sabe mucho? ¿Usted cree que es muy importante? ¿Usted cree que vale mucho? ¿Usted cree que es muy grande, que tiene mucho poder? La pregunta primera, ya de una vez, hermanos, sirve como encabezado de todo lo que se habla. Nos aclara el propósito de todo lo que va a decir. ¿El propósito cuál es? Que Job sea capaz de responder quién es ese que oscurece el consejo con palabras insensatas. ¿Quién es ese? De una forma aparentemente despectiva.
¿Quién es ese, hermanos? Miremos cuál es la respuesta. Adelantémonos un poquito entonces ahí como por reforzar esa introducción. 44, ¿qué dice? ¿Quién es ese? ¿La respuesta cuál es? Leámosla juntos, hermanos. Yo soy Vi. Amén. ¿Quién es ese? Yo soy Vi. Esa es la respuesta, hermanos. Lo único que podemos decirle al Señor y lo que Él primero pretende que reconozcamos es eso. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Yo soy Vi, Señor. Es impresionante esto, hermanos. Es Job. Le está hablando el Señor personalmente a Job. ¿Y qué había estado haciendo Job, hermanos? El Señor está aclarándonos. Está oscureciendo el consejo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa oscurecer el consejo? ¿Es posible que nosotros oscurezcamos el consejo hoy día? Sí. ¿Qué es el consejo? El consejo es la palabra de Dios. El consejo es el decreto de Dios. El consejo es la voluntad de Dios. El consejo es la doctrina santa que emana de la palabra de Dios. Entonces, toda aquella persona que hable, hermanos, más allá de los límites de la palabra escrita, está oscureciendo el consejo. El consejo de Dios es en sí mismo oscuro. ¿Por qué? Porque proviene de un torbellino que es inaccesible. Proviene de una montaña de fuego oscura con rayos y centellas que es inaccesible. Dice, el que pase este límite será traspasado con saeta. No podemos ir hasta allá. El consejo de Dios mismo es oscuro, porque nadie nunca lo puede entender por sí mismo, a no ser que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos lleve a Cristo, quien es la verdad misma. Entonces ese consejo seguirá siendo oscuro, porque solo podremos ver lo que se nos permite ver. Entonces, hermanos, toda aquella persona, predicador, evangelista, o bueno, tantos títulos que hoy día se adjudican además de los bíblicos, que hable usando la palabra, pero le agregue sus ideas, sus pensamientos, sus interpretaciones mediocres, está oscureciendo el consejo, hermanos. Tras de que ya es oscuro, agregarlo o quitarle lo hace más oscuro. ¿Cuántas personas, hermanos, hoy en día los predicadores se paran a hablar, toman un versículo, cuentan su vida, su experiencia y empiezan a hacer un desarrollo más bien motivacional? ¿Qué está haciendo esa persona? Dios le pregunta, ¿quién es ese que oscurece el consejo? ¿Qué había hecho Job, hermanos? Había dicho sanas palabras de Dios. Él fue muy reverente a referirse a Dios. Habló de Dios de una manera hermosa. Dijo cosas que nunca nadie las había dicho, ni nunca nadie las volvió a decir en toda la Biblia. Sí, pero se le fue la mano, como decimos nosotros. Entonces el que habla así, hermanos, está oscureciendo el consejo. ¿Quién es ese que oscurece el consejo? Que pone en duda la sabiduría de Dios, que se atreve a cuestionar lo que escrito está, con palabras sin sabiduría, ignorantes. O sea, no le es suficiente con el consejo, tiene que agregar su ignorancia al consejo. Lo maravilloso que es la ley de Dios no necesita nuestras ayudas. Nuestras ayudas lo que hacen es empeorar las cosas. El consejo no va a brillar más, hermanos, con nuestras palabras de ignorancia, sin sabiduría. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor a Job? La exhortación de Dios a Job es porque a Job le falta sabiduría. Y eso, hermanos, que hemos visto que Job es sabio. Comprobamos exegéticamente que Job es sabio. Pero, hermanos, es que delante de Dios nadie es sabio. Quebrar el orgullo, destruir la arrogancia, callar la altanería, hermanos. Ese es el propósito de Dios. Miremos 35:16. Se lo había dicho el libro. Entonces aquí vemos el propósito de los discursos del libro. Eran como una antesala
a la intervención de Dios. ¿Qué había dicho Eliú? Job, estás hablando como un tonto, como un necio. Dios le está diciendo, insensato, falto de sabiduría, ignorante. Versículo 3 dice, ahora, cíñete la cintura como un hombre. Ay, hermanos. Es una expresión como decir, póngase sus mejores ropas. Decía Juan Calvino, es como si Dios les hubiera dicho, ponte la mejor armadura que tengas y enfréntate a mí. Ven con lo más que puedas, con tu sabiduría grande, con tu fuerza, con tus días de años. Ven con tus mejores argumentos enfrente de mí. Ven. Hermanos, nada que hacer. Cíñete la cintura como un hombre. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Muéstrame tu hombría, le dice el Señor. Todas las cosas que las gentes del mundo han blasfemado contra el Santo, no serán capaces de decirlas frente al trono blanco. Se tragarán esas palabras para siempre. Cada uno de los cuestionamientos, de las blasfemias, de las herejías, de la basura que hablaron, tendrán que tragarse, hermanos, frente al trono blanco. Ni siquiera nosotros podríamos recordar los cuestionamientos que nos hemos hecho en el corazón, como humanos que somos todavía. Ni siquiera nosotros podríamos recordar frente al trono, ay Señor, yo me acuerdo que yo tenía una pregunta. No, hermanos, no. Ya se me olvidó y no me importa, tengo la respuesta y Él es la respuesta. Ahí vemos, hermanos, cómo Cristo es Dios. Cristo tuvo esa misma actitud con los fariseos. Claro que no hay comparación, ¿no? Esos fariseos no le dan ni por los tobillos a Job, a nuestro hermano Job, esos réprobos impíos. Pero me refiero a la actitud del ser humano de cuestionar. ¿Qué hace Dios frente al cuestionamiento del hombre? ¿Deja Dios de ser Dios por recibir cuestionamiento de la gente? ¿Deja Dios de ser fuerte, todopoderoso y bueno porque algún gusano se atreva a decir que no? No. Entonces, si no responde Dios las preguntas, Él primero Él las respondería si nosotros respondemos primero las que Él nos tiene. Bueno, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ese versículo tira por el suelo la doctrina de la preexistencia. Los mormones y algunas corrientes del romanismo creen que nosotros antes de ser humanos éramos almas o espíritus que estábamos allá con Dios. Falso. No existíamos. Empezamos a existir a partir de la concepción, pero antes no. ¿Dónde estaba Job, hermanos, cuando Dios estaba creando todas las cosas? No estaba. Era solamente un plan. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba? Si fuera cierto que estábamos antes, Job sí estaba entonces, hermano. Y nosotros también. Nosotros estábamos entonces ese día porque ya existíamos antes. No, la doctrina preexistencia es herejía. Eso es paganismo. No la aceptamos. Los seres humanos, nuestras almas empiezan a existir, son creadas el día que Dios nos da vida en el vientre de la madre. Ahí hay la preexistencia. El único que tuvo preexistencia es Cristo antes de estar en el vientre de María. Obviamente, hermanos, Cristo es Dios. Y ya miramos cuando hablamos en Job que dice, me tenía Dios desde antes de haberme engendrado, me engendró Dios desde antes de haber fundado la tierra, decía Proverbios 8. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Cristo el Logos, ya estaba, el verbo. Pero nosotros no estábamos, hermanos. No estábamos. No éramos ahí un angelito viendo a los papás, ay, algún día voy a nacer de ellos. No, hermano, no. Vamos a ver, hermanos, que todas esas preguntas son retóricas negativas. O sea, no pretenden ser contestadas. Ya vimos qué es lo que realmente pretenden, humillar. Y las preguntas no tienen respuesta por parte de Job. Miremos cómo empiezan las preguntas. Primero, ¿quién es ese? Ya miramos la respuesta.
Versículo 4, ¿dónde estabas tú? Las preguntas primeras empiezan a ser acerca de nosotros mismos. O sea, no somos capaces de responder, mucho menos responder las cosas de Dios o de otra cosa, hermano. Vamos a mirar, por ejemplo, versículo 8, ¿quién contuvo el mar? Hermano, no puede ni responder lo del mismo. No va a responder el mar, no puede responder el océano, no puede responder la luz, no puede responder los truenos, no puede responder nada porque ni siquiera sabe nada de él. Hoy día, ya que tenemos la revelación completa en las Escrituras, podemos saber que las preexistencias no existen. Y tenemos sustento en Job, en Zacarías y en otros pasajes de la Escritura. Pero Job no tenía eso, hermanos. Dios empieza a hacer como una especie de dibujo, por así decirlo, para que Job entienda que Dios es el que construyó todas las cosas. Que así Job venga con toda su armadura y sus armas más potentes a enfrentarse al Señor Dios Todopoderoso. Él no estaba presente el día cuando Dios empezó a construir todo. No estaba presente. ¿Quién es ese? Cuando Dios puso los cimientos de la tierra. Esa expresión cimientos no significa, hermanos, que la tierra sea plana o que sea una mesa, algo así por el estilo. Hay gente que cree eso. Da la idea simbólica de que la tierra es como una plataforma asentada en 4 columnas. Miremos 26:7. Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga la tierra sobre nada. Aquí, ¿qué está diciendo? Que hay cimientos. En el pasaje anterior dice que no hay nada. ¿Hay contradicción? Habría contradicción si lo tomamos literal. Pero no es literal, hermano, es una expresión. Ya nosotros sabemos por los descubrimientos y la astronomía que la tierra es medio ovalada y que no hay nada, hermanos, debajo. Pero simbólicamente Dios dice que hay 4 columnas como símbolo de ¿qué? De que lo que Dios hace es inmodificable, es inamovible. Nadie puede cambiarle el lugar, hermanos. Lo que Él hizo quedó ahí para siempre. Esa es la idea. Muestra a Dios como un perito arquitecto del universo, como un diseñador excelente de todas las cosas. Los cimientos son símbolo de que las obras de Dios son inamovibles. Hay 2 tipos de respuesta. Todas las preguntas que el Señor le hace a Job, sin que se pretenda que sean contestadas, podrían ser las siguientes. Primero, tú, oh Dios. ¿Quién tal cosa? Tú, oh Dios. Otro tipo de respuesta, ¿cuál podría ser? No, sencillamente no. ¿Por qué? Le dice, por ejemplo en el versículo 34, ¿puedes tú tal cosa? No. Y otro tipo de respuesta que Job puede dar es, yo no lo sé, pero tú sí. ¿Tiene padre la lluvia? ¿De dónde proviene? ¿Cómo se forma? Yo no lo sé, tú sí. Ezequiel 37:3. El Señor le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ¿estos huesos van a vivir? Y Ezequiel dice, Señor Jehová, tú lo sabes. No puede responder otra cosa, hermano. No puede decir, no, pues a ver, lógicamente, si están secos, si son polvo, regados, pues no. No, hermanos, no puede decir eso. Entonces vemos que aunque Job no dice nada, por obvias razones, hermanos, además de que está demacrado, está aterrado con un torbellino de oscuridad y que está enfrente de él, de que le está hablando Dios desde ahí. ¿Qué puede responder, hermanos? Está aterrado, abrumado. Entonces vemos con base en Ezequiel, o poder sentir en el corazón de nuestro espíritu más bien, que la respuesta en la conciencia dejó siempre la misma de Ezequiel. Señor Jehová, tú lo sabes. Bueno, versículo 5, arquitecto, perito, diseñador excelente. Versículo 6, el perfecto constructor. Entonces el Señor idea la belleza, las proporciones del universo, cada una de las leyes y la lógica coherencia que existen entre todas y cada una,
pero también no solamente es el que la planea, sino el que las lleva a cabo con su poder. Entonces Dios no solamente es arquitecto, sino también es constructor. Dios no solamente es diseñador, sino también es el que ejecuta la obra y la lleva a cabo. Miremos Job 34:13. ¿Quién le dio autoridad a Dios sobre la tierra? ¿Quién ha puesto a su cargo el mundo entero? Esa pregunta de cuestionamiento ya se la había hecho Eliú a Job, pero como Job no le responde, hermanos, o por lo menos no reflexiona, entonces Dios la vuelve a hacer él mismo. Miremos Proverbios 8:29. Allí estaba yo, la sabiduría, el Logos, Cristo, cuando Jehová establecía los fundamentos de la tierra. ¿Quién fue el arquitecto? ¿Quién fue el diseñador? ¿Quién fue el constructor? La respuesta es tú, oh Dios, Elohim, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios es el solo creador, Dios es el solo autor, Dios es el solo hacedor de todas las cosas y a la vez es su supremo gobernante. Job 38:14 dice: a medida que la luz se aproxima, la tierra va tomando forma como un barro bajo el sello, vistiéndose de colores brillantes. En el hebreo, lo que se está hablando es que la tierra es como una especie de cilindro. Entonces se empieza a aplicar, a estampar unos colores mientras gira. Entonces está diciendo la luz de Dios, la luz del día, mientras apunta y hace resplandecer o ilumina una parte del globo, la otra parte está oscura. Esa es la idea que se está haciendo, hermanos. Y es impresionante porque es un anticipo del tema de la rotación geoestacionaria, lo cual se hablaría de eso sino hasta el siglo XX. Y estamos hablando del siglo XIV aproximadamente antes de Cristo. ¿Quién sino Dios podría describir la tierra así? ¿Quién es el que la ve desde afuera, hermano? Versículo 7. El mundo supernatural o espiritual fue creado antes que el mundo físico. Aquí lo podemos ver, hermanos, está implícito. Entonces vemos que ese pasaje contiene varios temas. Eso lo hablábamos en el discipulado con los aspirantes. Entonces un versículo tiene solo una interpretación, pero puede llegar a contener muchísimos temas. Eso es un ejemplo de eso. Versículo 7 dice: mientras Dios construía todo, las estrellas del alba, los hijos de Dios adoraban. Mirábamos que los hijos de Dios son los ángeles. Eso lo mirábamos en la introducción al libro. Quiere decir entonces que los ángeles fueron testigos de ese despliegue de poder, de omnipotencia para crear todo. Así que ya estaban presentes. Entonces, hermanos, los ángeles estaban antes. Fueron creados antes que el mundo físico. ¿Sí? Se les llama estrellas de la mañana por su brillo. Se les llama hijos de Dios, no porque sean hijos de Dios como Cristo o como nosotros, sino para destacar la grandeza y el poder de los ángeles, ¿no? Ellos presenciaron Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él medía, hermanos, medía los de una distancia a otra, ponía los cimientos, los ángeles estaban ahí mirando. Y los ángeles alababan a Dios por cada una de las obras, como todavía lo siguen haciendo. Isaías 6:3 dice: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Entonces los ángeles exaltan a Dios, no solamente por esa presencia altísima, la que tienen cerquita, al lado, sino también al contemplar la creación tan perfecta, tan gloriosa, porque ellos vieron cómo fue que se hizo todo, hermanos. El versículo 8 nos está mostrando a Dios como el que contiene al océano. En el planeta Tierra hay más agua que tierra. Si un océano, hermanos, uno solo se desborda, basta para que se inunde todo, hermanos. Pero el Señor fue el que fijó unos límites para que no pase de ahí. Impresionante eso. Eso que nos deja ver, hermanos,
un poder inmarcesible, incorruptible, invencible, imparable del Dios soberano sobre la creación. Es un poder activo. Alguno podría preguntar capciosamente, bueno, ¿quién gobierna todas las cosas? ¿Dios o las leyes que Él estableció? Y tratan así como de hacer una especie de dualismo, o sea, hacer que Dios está por allá y ya, como ya hizo todo, pues entonces estaba cruzado de brazos y ya hizo unas leyes. Entonces que las leyes mismas de la naturaleza rijan el cosmos, el universo, la tierra y todas las cosas. No, hermanos, la Biblia no nos presenta un Dios que se hace a un lado mientras abandona que las cosas sigan su curso que Él mismo les dio. Él participa activamente, Él participa, hermanos, fijando ese límite. El límite lo fijó alguna ocasión. Sí, pero vamos a ir mirando, hermanos, cómo Dios, el que estableció las leyes, todavía se mueve con ellas, sin ellas o por encima de ellas. De hecho, eso está en nuestra declaración de fe. Miremos Job 26:10. Mira que hay otro pasaje contra el terraplanismo. Dios ha trazado un círculo sobre la superficie de las aguas en el límite de la luz y las tinieblas. La idea es siempre la misma. Dios es el constructor, diseñador, y cuando Él hace algo, hermanos, Él es el que pone el límite. Él le dice a Adán y a Eva, te entrego todos los árboles, este no. El día que toques, ese es mío, el día que toques ese, que comas ese, pues. Eva fue la que dijo lo de tocar. El Señor dijo, el día que comas del árbol, morirás. Él es el que pone límites, hermanos. El soberano tiene autoridad, y mire la misericordia, entrega todo, pero establece límites. Aquí también lo mismo. El océano cubre gran parte, el mar es enorme, imparable, hermanos, pero es Dios el que pone los límites. Miremos Salmo 104:9. Les pusiste un límite, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Miremos Jeremías 5:22. No me temerán a mí, dice Jehová, no se amedrentan ante mí, que puse arena por límite al mar, por estatuto eterno que no quebrantará. Aunque se levanten tempestades, no prevalecerán. Aunque bramen las olas del mar, no podrán traspasar el límite que puse. A no ser que Dios quiera disciplinar a las naciones, y por medio de la misma naturaleza Él puede llevar juicio. Entonces pensemos en un tsunami. El que contiene el mar es el mismo que puede decir, le puedes traspasar y destruir. El versículo 9 nos muestra aquello que adorna el mar. Entonces está hablando de neblina, oscuridad. Le puse nube como vestidura, dice en la Biblia de las Américas. El portentoso océano delante de Dios es como una pequeña criatura que le pone Dios pañales. Versículo 10, es como si Dios lo hubiera encerrado con rejas. Y está hablando de mares. Yo estaba hablando de océanos, pero la Biblia habla de mares. ¿Por qué, hermanos? Porque el concepto bíblico es el de mar. El concepto de océano no es algo que se usara en el tiempo de la literatura bíblica. Es un concepto más bien nuevo. Entonces se tenía pensado era mares. Por ejemplo, el lago de Galilea es un lago, pero para ellos era el mar de Galilea, porque era una reunión de agua, una acumulación de agua muy grande. Entonces no tenían como esa claridad, esa distinción conceptual entre lago, océano, mar, ¿sí? Pero nosotros sabemos que se refiere a los océanos también. Versículo 11. El mar se retiene bajo las órdenes, o sea, la palabra de Dios es la que fija los límites. La palabra de Dios es la que hace que esos límites sigan siendo vigentes. La palabra de Dios, en otras palabras, es la que retiene el océano. Génesis 1:9. Dijo Dios, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar para que se descubra lo seco. Y así fue. ¿Cómo fue, hermanos? Con la palabra. Que se reunieran las aguas. Es a eso lo que se le llamó mares. Bueno, Salmo 33:7. Jehová junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Él es el que juntó que toda esa agua se reuniera, se conglomerara. Él lo hace por medio de
la palabra. ¿Quién es la palabra de Dios? Es Cristo, el Hijo de Dios. Siendo la palabra viva de Dios, Cristo nos demuestra que Él es Dios. Porque es Cristo el que con su sola palabra retiene el océano. Es Cristo, hermanos, el que le dice al océano: cállese, enmudezca. Es Cristo, hermanos, el que creó y juntó los mares y el que también los retiene. El Hijo de Dios es el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de la sustancia del Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces sí, hermanos, Cristo es Dios y es Rey también sobre la creación. Él es quien la sostiene, la sustenta y mantiene sus límites, incluyendo al gran océano. Versículo 11: de aquí no pasarás. Bueno, en fin. En ese versículo el Señor le está preguntando: ¿alguna vez tú has dado una orden a la creación y ella te obedece? O sea, ¿has dado la orden de que amanezca ya y amanece? ¿Diste la orden tú para que las montañas aparecieran a tu orden? O sea, el Señor está diciendo: yo con mi palabra, con una sola orden que di, hice que el mar se contuviera, que la tierra apareciera, que amanezca, que haya un nuevo día, que venga la noche, con solo una palabra. ¿Alguna vez tú has hecho eso? Eso es lo que el Señor está preguntándole. Obviamente, hermanos, la respuesta es: no, Señor, pero tú sí. También vemos otra idea, hermanos, que ya habíamos visto antes. Dice en el versículo 13 que la luz se extiende hasta los confines de la tierra. Es lo que mirábamos, ¿no? Del cilindro, haciendo referencia a la rotación de la tierra. Pero dice algo muy interesante en el 13. Dice que la luz es para poner fin a la perversidad de la noche. Esa expresión ya la había hecho Eliú en el 34:25. ¿Se acuerdan? Dice: por la noche Dios los vence y los destruye. Había mostrado una idea de que la noche tiene relación con la maldad. Es metafóricamente hablando. También ustedes se acuerdan que Job había hecho esa referencia una vez, que los malvados, ¿se acuerdan? Adulteran, roban en la noche. O sea, en ese momento la noche es símbolo de esa facilidad para pecar, para que nadie los vea, para no ser descubiertos. Entonces Dios dice: yo ordeno que amanezca para que la luz del nuevo día disipe y haga que huyan los perversos de la noche. Es que la noche, aunque en sí es verdad, siempre ha sido tal vez la parte más insegura del día. Siempre veamos que eso tiene sustento bíblico histórico. Nuestra intención netamente el de decir que la noche es maldad o algo por el estilo, sino podemos ver una enseñanza, y es que la luz de Dios es la única que puede disipar las tinieblas. Juan 1 dice: las tinieblas trataron de pelear contra la luz, pero no pudieron vencerlas. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 1. Las tinieblas no han podido prevalecer contra ella. Y también la luz de Dios puede disipar la perversidad. Ustedes se acuerdan, allá en Juan capítulo 3 dice que los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz, para que la luz no pusiera al descubierto sus obras malas. Entonces la luz de Dios puede disipar nuestra maldad, así lo ha hecho, pero también pone al descubierto la misma. Es así como vemos, hermanos, que la necesidad del arrepentimiento. ¿Cómo se puede arrepentir alguien de algo que no sabe que está mal? La única manera es que la luz de Dios le muestre eso. Y esa misma luz es tan poderosa para disipar eso que está mal. Esa es la luz, hermanos, que contiene el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo, suficiente para
disipar las tinieblas de nuestras obras, pasado, vista y todo nuestro ser. Y a su vez esa luz puede disipar esa esclavitud que teníamos con el pecado. Versículo 14 dice: a medida que la luz se aproxima, la tierra va tomando forma como el barro bajo un sello, se viste de brillantes colores. Bueno, aquí está hablando acerca de la luz del alba, la luz del amanecer, ese tono naranja, amarillos, morado, de un nuevo amanecer que despunta desde el horizonte hasta que le da color a todo. Nos acaba de hablar de las tinieblas de la noche, donde pareciera que todo es blanco y negro, y con un nuevo día, la luz de un nuevo día, Dios hace que los colores vuelvan a resurgir. Eso es un cuadro muy hermoso del poder creador que está en constante actividad de Dios, quien da el color a cada día. Nosotros estamos acostumbrados al color azul del cielo, pero es Dios el que se lo da todos los días con su palabra. Qué hermoso. Versículo 16. Le pregunta, ¿no? ¿Has explorado las fuentes? O sea, ¿has llegado hasta el fondo? Hermanos, nadie todavía ha llegado al fondo. Dice, abismos. Esa expresión abismo se refiere, imaginémonos, hermanos, los precipicios. Asomarnos a un cañón, a una profundidad de una montaña. Sí, vemos la inmensidad de una montaña y estando desde arriba y mirar hacia abajo. La expresión abismo se refiere a esos precipicios que hay en el océano. Hasta hace menos de 100 años se descubrió que en las profundidades del mar, eso se descubrió por sonares, no porque se haya llegado, sino por sonares, que hay como montañas debajo del mar, del océano. Entonces se llega a cierto punto y hay más precipicios hacia abajo, o sea, eso es lo que la Biblia llama los abismos. Eso se descubrió hasta hace, hermanos, menos de 100 años. Y veamos cómo el Señor, el único que puede ver desde fuera y desde dentro todas las cosas, hermanos, es el que sabía. Y ya nos había dado a conocer todas estas cosas. Pero Job no sabe, hermanos. Todavía faltan 3.400 años y más para que se sepa esta información. Job no sabe nada acerca de la profundidad del mar. Tampoco sabe nada de la muerte. De eso tampoco saben mucho los seres humanos. Lo único que puede hacer un ser humano para investigar sobre la muerte es analizar las ondas cerebrales después del deceso. Pero de ahí para allá no. Miremos 26.6. El Seol, pues, y el Abadón está al descubierto. Y el Abadón está desnudo en presencia de Dios, y el Abadón está al descubierto. 28.24. Dios mira hasta el último rincón de la tierra, ve todo lo que hay debajo de los cielos. El capítulo 38 nos muestra que ese todo incluye los abismos más profundos que hay en el mar. Versículo 18. Declara, si sabes todo esto. Entonces, hermanos, Job mantiene su silencio. Y el Señor reitera el desafío que había dicho en el versículo 3, ¿no? En el versículo 3 había dicho: enséñate la cintura como un hombre. Te preguntaré y tú me contestarás. Ya han habido muchas preguntas y Job no ha sido capaz de responder ninguna. Anoten esta cita, Génesis 7:11. En esa cita se habla sobre los abismos de los mares. Miremos versículo 19. Dice: ¿de dónde viene la luz? Versículo 20. ¿Puedes llevarlos a su hogar? O la luz o la oscuridad. Versículo 21. Pues claro, tú ya sabes todo esto. Mire cómo el Señor le habla. Eso es sarcástico. Eres un anciano con mucha experiencia. Tienes muchos días de vida. Pues entonces tú estabas el día que yo construí todo esto. Entonces dímelo. Vemos, hermanos, que es sarcástico lo que se está hablando. Y recordemos algo. Job fue el que menos énfasis hizo en su edad. El que más énfasis hizo en la edad fue Elifaz. Entonces vemos que, aunque Dios le está hablando a Job, en realidad el Señor está refutando a todos. No solo lo que Job dijo irreverentemente o de forma atrevida, sino también está aclarándoles a todos los amigos las verdades acerca de Él. ¿Cuál es la fuente de la luz? ¿Cuál es la fuente de la oscuridad? ¿Tú sabes la proveniencia de estas cosas? Miremos 15:7.
¿Acaso eres la primera persona que nació? ¿Naciste antes de que fueran creadas las montañas? Eso se lo había dicho Elifaz a Job. Job no puede darle órdenes al nuevo amanecer. Job no estuvo cuando fueron fundadas las montañas. A su orden no surgieron los océanos o se contuvieron. Pero tampoco puede Job regir el horario del día ni el de la noche. O sea, Job no puede decir ya hasta aquí quiero que amanezca, entonces declaro que amanece, decreto que se acaba el día. No nos compete, hermanos. No ha pasado nunca que el ser humano tenga algún control con el horario. Solamente han habido 2 ocasiones en donde Dios ha contestado una oración y ha sido Él quien ha intervenido para detener la rotación de la tierra. Josué, ¿se acuerdan? Josué dice: detente luna en Ajalón, tú sol en Gabaón. Y ahí vemos, allá en el versículo dice que el sol se detuvo y el día duró casi otro día completo. Y hay otra escena ya en Isaías, cuando Ezequías se enferma, Isaías le dice: te daré la señal. La señal es que el reloj de sombra va a retroceder 3 grados. O sea, imaginémonos, hermanos, un reloj de sol. El reloj de sol no es que uno pueda manipularlo, cambiémosle la hora y la fecha al celular, o con el reloj, démosle, ¿sí?, para cambiar el horario. No, el Señor mismo quizá hizo retroceder la tierra de algún modo con su poder soberano para que los grados retrocedieran. Entonces vemos que el único que tiene poder sobre el horario es el Señor. Entonces todas estas palabras humillan la experiencia. O sea, no hay nadie experimentado que pueda llegar a pararse enfrente de Dios y hacer preguntas o pretender responder las que Dios le haga. Ningún ser humano estuvo presente en la creación del universo, ni siquiera el más sabio, ni siquiera el más viejo, ni siquiera el más experimentado, y por lo tanto nadie de los 3 puede responderle ninguna pregunta al Altísimo. Versículos 22 al 23. Ahora nos va a hablar acerca de la nieve y el granizo. En los versículos 29 y 30 se habla más de eso. Y le pregunta: ¿puedes explicarme cómo se forma? Sabemos que la nieve es como escarcha, ¿no? Lo más cercano para nosotros es quizás esas neveras de antes, ¿no? Frost, de la nieve. Y el granizo son rocas, hermanos, de piedra, de agua congelada, dura. ¿Podemos explicar cómo se forma eso, hermanos, en el cielo, en una nube? ¿Podemos, o más aún, podemos predeterminar la llegada de esas cosas? Aquellos que estudian el clima son las personas que más vergüenzas pasan. Dice: mañana va a llover, no llovió. No va a llover, sí llueve. Es imposible, hermanos, que el ser humano tenga alguna influencia en el clima. Hoy día hay personas con ideas conspiracionistas, dicen que hay máquinas o hay elementos químicos que generan que llueva o que haya sequías. Esas son ridiculeces, hermanos. Ideas amarillistas, propias de personas que no son cristianas. Los cristianos sabemos que aunque el ser humano ha hecho muchas cosas que han afectado muchas zonas ambientales, no hay ninguna afectación lo suficientemente fuerte como para que pueda revertir las leyes de la naturaleza. Por eso, como cristianos, rechazamos las ideas de calentamiento global. Bueno, todas esas cosas que cada tanto tiempo le cambian el nombre porque siempre quedan mal. Ya no es calentamiento global, ahora es enfriamiento, porque ahora se está enfriando el planeta, ya no se está calentando. Y así siempre pasa, hermanos, cuando el ser humano quiere llegar a mostrar cierto dominio, cierta influencia sobre la tierra. El ser humano no tiene ese poder para ni siquiera saber cuándo va a haber un terremoto, no se sabe. Entonces a veces envían por WhatsApp: alisten linterna, baterías, porque va a haber un terremoto de tantos grados. Hermanos, es absurdo, pero es imposible predeterminarlo, saberlo siquiera. Imposible. Miremos otro detalle. Ya en el versículo 23 hay otra idea similar a la que acabamos de ver con la noche. La noche estaba asociada ¿con qué? Con la maldad, ¿sí? Y ahora la nieve está asociada ¿con qué?
con los tiempos de guerra. Casualmente, usted lo puede corroborar en el libro de 2 Samuel. La época en donde los reyes salían a la guerra era el invierno. Entonces daba la casualidad de que caía nieve. Entonces el Señor está diciendo, yo he reservado la nieve para los momentos de guerra. Podemos imaginarnos en la Segunda Guerra Mundial, muchos de los ejércitos de Hitler murieron debido al invierno cuando iban de camino a atacar a Rusia, y así sucesivamente siempre ha sido el Señor usando sus creaciones para destruir la arrogancia del ser humano. En Josué 10:11 dice que el Señor envió granizo enorme para aplastar a los amorreos. Ezequiel 13:11, en ese pasaje también se nos dice que el Señor reserva la nieve y el granizo para la guerra. Miremos en Job 37:10, el aliento de Dios envía el hielo, congela las grandes extensiones de agua. Entonces Eliú había expresado la idea, era que ¿de dónde viene la nieve y el granizo? Del soplo del aliento de la boca de Dios. Esa idea también está en Salmos. Miremos Salmos 147:8. Él cubre los cielos con nubes, Jehová Dios, provee lluvia a la tierra y hace crecer la hierba en los pastizales de los montes. Él, hermanos, tiene predeterminado cuándo va a llover, cuándo va a haber un sismo, cuándo va a haber una lluvia torrencial, una caída de nieve, de granizo, en fin. Un detalle muy interesante en el versículo 22 es que dice sobre los tesoros de la nieve. Esa expresión nos da a entender como si la nieve fuera una mina o algo por el estilo. La nieve y el granizo. Pues hermanos, hasta hace un tiempo atrás, hasta aproximadamente 200 años, se hizo un estudio de los granitos de la nieve y se descubrió que son capaces de captar nitratos del aire y algunos nutrientes que generan nuevos resurgimientos de especies botánicas, en fin. Entonces vea que el Señor está hablando que la nieve tenía unos tesoros. ¿Tú sabes que eso es real? Así es. Después de que la nieve ha terminado, la tierra no queda arrasada ni desértica, todo lo contrario, se nutre tanto que empieza a resurgir como nueva, hermanos, por los mismos nutrientes que contiene. Entonces miren todos esos detalles que el Señor nos da aún en versículos como este, ¿no? Nos humilla, nos vuelve a poner los pies sobre la tierra a aquellos que pretenden tener control sobre los fenómenos naturales. Entonces se atribuyen muchas veces la autoría de provocar el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, cuando en realidad esas cosas no son producto del hombre, sino de la soberanía de Dios, quien, como ya vimos, o lleva bendición o lleva juicio. Pero siempre es para su sola gloria, todo. ¿Tiene padre la lluvia? ¿O tiene madre? Aquí la intención del autor no es la de sexualizar a Dios, que Dios sea un hombre papá o que sea una mujer mamá. El mundo hoy día está haciendo unas enseñanzas, está especulando algo que no es nuevo, la verdad es propio del paganismo, pero está resurgiendo debido al movimiento feminista. Se está enseñando que Dios no es un padre, sino que Dios es madre. Y hay otra sección dentro de los evangélicos pentecostales, esa secta neopentecostal, están diciendo que Dios Padre, Jesús es el Hijo y que el Espíritu Santo es la mamá. Y están enseñando basura en ese sentido, sexualizando a Dios. Otros ven a Dios como una madre, entonces ya no dicen padre, porque como son feministas, entonces dicen madre Dios. Dios no es hombre ni tampoco es mujer en cuanto a órganos sexuales. Sin embargo, las escrituras siempre emplean el género masculino para referirse a Dios. Siempre se le dice el padre, nunca se le va a decir la madre. Dios
es el origen de la lluvia. ¿Sí? Dios es el creador de los fenómenos naturales. Entonces por eso dice, ¿dónde está su padre? ¿Dónde está su madre? O sea, es como si estuviera preguntando, ¿quién los creó? Sencillamente. Bueno, miremos algunos pasajes. 28-26. Dios hizo las leyes para la lluvia y le trazó el camino al relámpago. Le trazó el camino al rayo. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el Padre? ¿Qué había dicho Job? Dios. Dios hizo las leyes para que esas cosas se llevaran a cabo. Leyes que Job no puede explicar. Miremos 5:10. Dice, Dios envía lluvia a la tierra, agua a los campos. Entonces, a lo largo de todo el libro, nos está diciendo, hermanos, que Dios sea la nube y que de la nube proviene la lluvia. Si nos está diciendo es Dios es Padre de la lluvia, en tanto a que Él es el que la envía. ¿Sí? Miremos 37:13. Él hace que todas estas cosas sucedan. Él las envía, Él hace que ocurran. 36:27. Él hace subir el vapor, luego lo destila. ¿Sí? Entonces la idea no es que de Dios provenga la lluvia de forma física, sino que Dios tiene el control tanto a dónde las envía como a la manera como lo realiza. Miremos Salmo 147, 8. Dios cubre los cielos con nubes, provee lluvia a la tierra. Resulta que las religiones paganas y las culturas circunvecinas a Job y a los israelitas creían que los dioses tenían género. Entonces, Dios Baal, Dios de la lluvia, se unía sexualmente con Acera, la diosa de la fertilidad, y daba a la luz la primavera. Ese era el imaginario popular. Entonces los dioses tenían relaciones sexuales y producían lo que la gente pedía. Ese era el imaginario. Entonces Dios nos está enseñando, el Espíritu Santo nos está enseñando aquí en el libro de Job, que Dios es suficiente en sí mismo y no requiere a diosas o a otros dioses o que sean muchos dioses, sino que Él es tan absoluto que Él es tanto la Padre como la Madre, el Padre como la Madre. ¿Sí me entienden? La fuente, el creador de todas las cosas. Si no basta con su sola voluntad, dice, Él hace, Él hace, Él hace. Él envía, Él ordena. Él convierte en hielo el agua, ¿sí? Y congela la superficie, claro. Está diciendo, Dios es Dios, arriba y abajo. Él hace que los granitos se endurezcan en las nubes, pero hace que los arroyos se congelen, ¿sí? Está mostrándonos ese poder absoluto arriba y abajo. Para nosotros es muy sencillo, hermanos, pero es que para la gente de antes no, porque ellos creían que habían dioses arriba, dioses abajo, dioses de la nube, dioses de la tierra, el dios del hielo, pero del granizo, y el dios del hielo de cuando el río se congela. Aquí está diciendo que Dios tiene el control de todas las cosas, arriba, abajo, donde sea que miremos. Tanto es así que Él envía lluvia a los desiertos, a los lugares áridos y desolados. O sea, no solamente la lluvia y el granizo son símbolos de juicio o de misericordia. Eso ya lo miramos, ¿se acuerdan del libro de Decía? Que ahorita lo leímos. Como juicio y misericordia, Dios envía lluvia, tormentas, granizo, pero no solamente por eso, sino vamos a ver que los fenómenos naturales responden a la misericordia universal, porque dice que Dios envía las cosas incluso a los desiertos. Miremos el versículo 38, dice, la tierra estaba seca y árida y el suelo convertido en terrones. Aún así Dios les envía a esas cosas agua. O sea, la misericordia de Dios se extiende sobre sus criaturas y también sobre las cosas.
Eso es hermoso, hermano. O sea, es un Dios que, aunque todo lo hace para el bien de sus escogidos, también se acuerda de no solamente de adornar a la creación, sino de brindarle un cuidado adecuado, que hasta riega los desiertos. 31-32. ¿Puede algún ser humano guiar las estrellas? O sea, cogemos las estrellas y las corremos, las movemos. Podemos reunirlas, o sea, tomamos las estrellas, juntémoslas en un ladito. Podemos dirigirlas, o sea, como golpearlas para que ellas se corran para otro lado. No. La idea que está expresando es la mano altísima de Dios, quien es el que guía, reúne y dirige a las estrellas. O sea, eso acabé de hacer bastante imaginativo y casi de película. Para Dios es algo muy sencillo. Él es quien organiza las constelaciones, creó las estrellas y las junta de tal manera que se conforme una constelación. Las estrellas vienen siendo, hermanos, esas luminarias individuales, ¿cierto?, que están en los cielos. Y las constelaciones son grupitos de estrellas reunidas en ciertos sectores del cielo. Versículo 33. Job ni siquiera conoce las leyes del universo, ni siquiera todavía se conocen todas, a pesar de tantos avances que han habido en astrofísica. Mucho menos podrá regular a la Tierra. Ayer, hermanos, cuando iba de camino a la universidad y conversaba con el taxista, este hombre decía que habían pronosticado lluvias para ayer, ¿no? Todo el día, dijo el hombre, eso dijo. Y yo le dije, el ser humano no tiene control sobre la naturaleza y tampoco conoce ni siquiera lo que va a ocurrir en una hora. No es cierto que vaya a haber esas lluvias fuertes que anunciaron, hermanos. Anoche yo me quedé esperando esas lluvias fuertes todo el día, en el fin no llovió. Y se comprueba una vez más que nuestros presagios y inteligencias son humilladas con la voluntad de Dios. Se aseguró algo que no teníamos ningún derecho a asegurar como seres humanos, ¿sí? De esa misma manera somos nosotros, no conocemos las leyes del universo, mucho menos vamos a poder regular las cosas que ocurren, correr las nubes, decir va a haber un terremoto en una hora, va a llover en una hora. No tenemos eso, hermanos. Es solamente Dios quien conoce cómo ocurren las cosas y quien también las lleva a cabo. Miremos Jeremías 31-35. El Señor es quien provee el sol para alumbrar el día, la luna y las estrellas para alumbrar la noche. Él es quien agita el mar y hace olas rugientes. Su nombre es el Señor Jehová de los ejércitos celestiales. Job, tú no fuiste quien juntó a las Pléyades. ¿Qué son las Pléyades? Las Pléyades es una constelación de 7 estrellas muy famosas en todo el mundo porque han servido como de medio de orientación para los marinos, para los viajeros. Entonces, para ellos saber más o menos en qué parte iban, sin GPS o brújulas, usaban la ubicación de las estrellas. Las Pléyades eran 7 estrellas ubicadas en cierto sector. Entonces es como si yo le estuviera preguntando, ¿fuiste tú quien las juntó? Entonces, si no fuiste tú quien las juntó, entonces te pregunto otra cosa, ¿tú puedes desunirlas? O sea, Dios está diciendo, ellas están enlazadas. ¿Puedes tú desamarrarlas para que se aparten? No podrá crear leyes. Él podrá conocer las leyes que ya están, pero no podrá crear leyes nuevas. Podrá conocer y aprender las leyes que ya están. Las cosas y las leyes están ahí. Nosotros solamente somos observadores. Solamente nos queda mirar y fascinarnos. Hay una frase de un premio Nobel de Física que dice, se los voy a parafrasear: toda la vida de ciencia, de estudio y de física es como subir un monte alto. Y yo voy subiendo, y fui subiendo.
Y mientras más me esforzaba, cada vez llegaba a esa cúspide. Cuando llegué a la cúspide del conocimiento, me di cuenta que había teólogos sentados ahí hace cientos de años. ¿Sí? Todos los descubrimientos científicos de la física, de la naturaleza, son cosas que ya han sido descubiertas, hermanos, por parte del Señor en su palabra. Eso es maravilloso. Entonces, esto, hermanos, es lo que Dios quiere hacer, que nos sentemos a contemplar en vez de cuestionar. Verso 34 y 35 hace considerar a Job las nubes y los relámpagos. Miren cómo Dios ha estado haciendo, ¿no? Miremos ese método tan bonito. Ha empezado de lo más vasto y empieza cada vez a ir a lo más pequeño, para mostrarle que Job no estuvo presente en la creación, pero tampoco es capaz de controlar lo aparentemente más frágil. 37:3. Por debajo de todos los cielos, Dios dirige el estruendo de su boca y su luz alcanza los confines de la tierra. Versículos 34-35. Ni siquiera Job puede contar a las nubes. Uno puede, hermano, sentarse a hacer figuritas con las nubes, ¿no? A decir, vea, esa nube se parece a tal cosa, y hacer cuentas. Mira, hay 3 nubes, y al rato ya no hay 3, sino hay una sola, o ya no hay ninguna. ¿Sí? Nosotros no podemos ni siquiera contarlas, mucho menos podemos hacerlas inclinar. Imaginémonos un odre, o si no un recipiente de esta forma, y está diciendo, tú tomas las nubes con tus manos y las inclinas para que se llegue el agua que contienen. No, está diciendo, Dios ve a las nubes como esos odres que Él, pensemos, exprime, Él decide cuándo voltea para que empiece a llover. Tú no puedes hacer esas cosas. Yo soy quien las hace inclinar para que llueva incluso sobre la tierra sedienta. Versículo 36. Es uno de los versículos más difíciles de traducir en toda la Biblia. Todavía está hablándonos de las cosas inanimadas, ¿no? En ese momento nos está hablando de la nube y los rayos. Y luego dice, ¿quién puso sabiduría en el corazón? ¿Quién dio inteligencia al espíritu? Bueno, así lo traduce la Reina Valera y la Biblia de las Américas también. En cambio, la versión internacional dice, ¿quién le infundió sabiduría al ibis? ¿O le dio entendimiento al gallo? Al gallo. Son 2 traducciones posibles. Y ahí vemos lo difícil que es traducir el Antiguo Testamento. Está hablándonos del espíritu, de la inteligencia, ¿cierto? Pero otras traducciones ven que está hablando del instinto animal. Sin embargo, hermanos, la traducción mayoritaria, o por lo menos la más adecuada, siendo un tanto conservadores con el contexto, es la de la intuición del espíritu. Si Dios está invitando a Job a que él contemple las cosas, el versículo 36 tiene más sentido en traducirlo hablando de la inteligencia humana. O sea, tú te sientas a observarlas y puedes llegar a comprender muchas cosas, a meditar y reflexionar en ellas, porque te dio inteligencia. O sea, ni siquiera el que te sientes a observar es tuyo. Ni siquiera el que te sientes a analizar es un mérito tuyo. Yo te lo di. ¿Sí? O sea, no eres nadie para cuestionar. Te he dado el privilegio de observar. Y ya no solamente observar para ver las cosas, sino también de poder entenderlas, analizarlas, estudiarlas. Fue Dios quien le dio intuición al corazón humano, ¿sí? E instinto también. De todas maneras, hermanos, sabemos que a los animales también Dios les dio un cierto grado de instinto, ¿cierto? Un cierto grado de inteligencia, por lo menos para su propia supervivencia. 32:8. Hay espíritu dentro de las personas. ¿Qué es el espíritu? El aliento del Todopoderoso. ¿Y ese aliento qué hace? Que las personas sean inteligentes. Bueno, pues hermanos, ese aliento no solamente nos da
la capacidad de subsistir en esta tierra, sino también de poder entender, de ser inteligentes. La Escritura dice que los animales también tienen espíritu, por lo tanto a ellos también se les ha dado una medida de inteligencia. Bueno, hay muchas cosas en las Escrituras que están en misterio, y una de ellas es hasta qué punto piensan los animales. La Escritura no nos trae la respuesta, sin embargo podríamos deducir por analogía que tienen cierto grado de inteligencia y de pensamientos en la medida en que ellos también tienen espíritu. Obviamente, no hay comparación a la inteligencia que tiene el ser humano como imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? A un animal que simplemente tiene espíritu. Miremos Eclesiastés 2:26. Dios es el que da la sabiduría, el conocimiento y la alegría. Nos jactamos de nuestra propia inteligencia, como si la inteligencia proviniera de nosotros mismos. Y ni siquiera nuestra inteligencia proviene de nosotros mismos. O sea, si Dios nos humilla en cuanto a que no estuvimos presentes en la creación, en cuanto a que no podemos controlar las cosas, en cuanto a que solamente podemos sentarnos a ver, también nos humilla en que la inteligencia tampoco es de nosotros, hermanos. Entonces no hay nadie que pretenda ser sabio por sí mismo. Aún la sabiduría que tenemos es una dádiva divina. Aún la sabiduría secular, aún la sabiduría que expresan aquellos estudiosos de la ciencia humana, es una sabiduría que Dios dio. No vamos a satanizar, hermanos, por ejemplo, el estudio de la astrofísica, el estudio de la biología, por ser producida por personas ateas, por ejemplo. No, porque aún esos son resultados del don de la sabiduría que Dios dio al ser humano. Aún ellos son avergonzados porque lo que creen saber fue un regalo de Dios para el beneficio de toda la humanidad en general. Es así, hermanos, como no solamente la gracia y la fe son un don de Dios, sino también la sabiduría y la inteligencia lo son. Oremos.